Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Revit. A lo largo de este vídeo vamos a desarrollar masa de emplazamiento, este comando de masa de emplazamiento. Ya lo habíamos visto anteriormente cuando estuvimos viendo las superficies topográficas, pero en este caso lo que desarrollaremos es cómo crear una masa in situ. Para ello empezaremos a desarrollar lo que es una masa normal y corriente, y a partir de una masa como pueda ser esta empezaremos a desarrollar diferentes características o diferentes formas, a modificar diferentes puntos, alturas, etcétera, etcétera. Y luego posteriormente empezaremos a desarrollar este tipo de masa, en el cual, como veis aquí, tiene una extrusión vacía. Luego también le hemos dado diferentes suelos de masa. Luego a los diferentes suelos de masa le hemos puesto un suelo. Le pusimos un suelo. Luego también a las diferentes caras les podemos poner un muro cortina. Veremos también las tablas, etcétera, etcétera. Esto es todo en el ambiente de proyecto. Luego posteriormente nos iremos en el ambiente de familia y diseñaremos una torre a partir de unos parámetros, y la cual la podemos luego hacer más grande, más alta, diferentes radios de giro, etcétera, etcétera, y nos la llevaremos a nuestro proyecto otra vez para realizar, como veis aquí, para realizar diferentes modificaciones, como podéis ver aquí, y luego iremos colocando, pues por ejemplo aquí podéis ver que tenemos en una cara un muro cortina, y en esta cara tenemos un muro de ladrillo a cara vista. Es una manera que podéis ver de realizar muros de ladrillos que no sean totalmente verticales a través de este comando de masa y emplazamiento. Y para terminar, pues veremos algunos consejos para seguir a la hora de diseñar a lo mejor terrazas en estas masas. Ponerles unos parasoles, como veis. No he perdido mucho tiempo en diseñar los parasoles porque el tema de parasoles ya se vio en otros vídeos. Luego veremos también el capítulo de ventanas, de huecos y cómo se realiza todo este tipo de cosas. Así que para empezar voy a cerrar todos estos comandos y iremos poco a poco viendo cada uno de los aspectos a desarrollar a lo largo de este vídeo. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser irnos a nuestra plantilla arquitectónica y en nuestra plantilla arquitectónica, bueno, vamos a ir a masa de emplazamiento y nos vamos a ir a masa in situ. En el momento que le demos a masa in situ, Revit nos dice que está activando el modo mostrar masa, por lo que la masa recién creada será visible. Vamos a cerrar y le vamos a poner edificio clase y le damos a aceptar. Revit ahora ya nos da una serie de opciones. Si queremos salir de aquí, vamos a cancelar masa, y si volvemos otra vez a masa de emplazamiento vemos que esta luz ya está activada. Esto nos permite ver nuestra masa. En el momento que lo quitemos no nos dejaría ver nuestra masa. Lo vamos a dejar, que era el mensaje que Revit anteriormente nos había puesto. Dejamos y vamos a colocar otra vez masa in situ. Vamos a colocar edificio clase y lo primero que hace Revit es colocarnos en este menú. ¿Qué vamos a hacer? Pues voy a coger un rectángulo para no perder mucho tiempo y voy a dibujar con unas dimensiones cualquiera. Voy a salir. Si
finalizar mi masa. Y ahora en esta vista en 3D lo que voy a hacer va a ser pinchar mi cuadrado y voy a crear una forma. Y va a ser una forma sólida. Ahora ya tengo esta forma y si veis tengo diferentes puntos, líneas. Si quiero pinchar todo el bloque doy tabular y lo pincho. Vemos ya que podríamos jugar también, por ejemplo, con altura. Le voy a poner de 25. Y ahora si quiero, por ejemplo, jugar con esta línea, pues veo que puedo modificarlo. O puedo modificar esta línea y ponerla más alta. Y con esto puedo hacer exactamente lo mismo. Ahora, por ejemplo, si quisiera este punto, vemos que con este punto también Revit nos permitiría. Otra forma sería pinchar lo que es nuestro bloque, pinchamos y verlo en rayos X. Vemos como Revit nos crea una malla de puntos y luego esta línea central que es como el centro de gravedad de cada uno de los perfiles, como si hubiera infinitos perfiles colocados aquí o niveles y me describiera esta línea del centro de gravedad. Entonces ahora, por ejemplo, pincho en este punto y lo quiero seguir subiendo. Vamos a subir más. Vamos a subir un poco. Como veis, ahora otra manera o otras variaciones que podemos hacer es si pinchamos totalmente, le podemos añadir unos bordes. Voy a añadir un borde en esta cara y también le voy a añadir otro borde en esta cara. Al igual que añadimos bordes, tabular, seleccionamos todo, podemos añadir perfiles. Entonces voy a añadir un perfil en el centro. ¿Esto en qué nos ayuda? En que tenemos más puntos y Revit, en el momento que pinchamos un punto, pues nos da más opciones de manipular nuestro edificio con la forma que nosotros queramos. Vemos ya que se van formando zonas curvas. Por ejemplo, si este punto lo moviéramos, vemos que Revit nos va creando unas curvas. ¿Qué sucedería, por ejemplo, en el caso de que yo no quisiera esta curva y lo que quisiera sería este punto que fuera a través de línea recta? Pues la forma de solucionar ese aspecto sería, aquí tendremos, una vez que lo hayamos seleccionado todo, vendríamos aquí y sería con disolver. Lo disolvemos y Revit lo que nos crea es los tres perfiles, el superior, el intermedio que hemos creado y el inferior. Entonces será seleccionar un perfil y crear una forma sólida y ahora tabular hasta que nos coge el perfil superior, que sería este, control, añadimos y crearíamos otra forma. Vemos como Revit ya esta línea nos ha creado una línea recta. Ya tenemos diferentes caras y ya podríamos terminar y finalizar nuestra masa. La gran importancia de esto es ahora que vemos aquí aparece suelos de masa. Si le damos, Revit nos va a indicar los niveles donde queremos, nivel 1, nivel 2. Vamos a aceptar y solo nos ha creado dos niveles. ¿Qué sucede? Si nos vamos a un alzado, vemos como el nivel 1 y el nivel 2. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a colocar más, pero antes de colocar más lo que quiero hacer va a ser desplazar todo mi modelo en este punto para que el nivel 1 sea el nivel inferior. ¿Cómo vamos a crear ahora los diferentes niveles? Pues si pinchamos
y vamos a hacer una matriz. Pinchamos desde un punto y le vamos a indicar que sea 3 metros de altura. Y la Revit, el segundo número que nos pide es cuántas veces queremos que se repita. Pues vamos a dar 10 y vemos que todavía no ha llegado, entonces le vamos a dar por ejemplo 15 y vemos que se ha pasado, así que le vamos a dar 12 y así ya estamos seguros de que llega. Y para no complicarlo, pues la parte superior la vamos a bajar y la vamos a juntar con el último nivel. Si nos vamos otra vez a nuestra vista en 3D, vemos ya como nuestras masas que han creado, pero no tenemos más masas en la parte superior. Entonces, si pinchamos y nos vamos aquí a suelos de masa, ahora sí que nos da Revit la opción de crear más suelos de masa. Ahora os explicaré por qué es importante crear los suelos de masa. Vemos ya que tenemos los diferentes suelos de masa creado, y lo importante de ahora de este apartado es, aquí por ejemplo en nuestra planta solo tenemos los niveles 1 y 2. Si quisiéramos crear cada plano de uno de estos niveles, pues sería irnos a vista de plano, plano de planta, y con la mayúscula seleccionaríamos todos y daríamos a aceptar. Entonces Revit ahora aquí automáticamente en la derecha vemos ya que nos ha creado todos los niveles, y en el nivel 13, que es el superior, no tendríamos nada, pero en el nivel 12 vemos ya cómo se ve la silueta. Eso por una parte. Y ahora lo realmente importante o que nos sirve de gran ayuda es en vista, cuando creamos las tablas de planificación y cantidades. Pinchamos, aquí nos van a aparecer las diferentes categorías. Si nos vamos a masa y nos vamos a suelo de masa y damos a aceptar, aquí nos van a aparecer una serie de características a la hora de crear nuestra tabla. Entonces, en nuestro caso vamos a poner los niveles, que han sido los que hemos creado. Luego vamos al área común del piso exterior, que será la superficie de cada nivel. Y luego ya, por ejemplo, pues vamos a poner perímetro de suelo y vamos a dar a aceptar. Ahora, al momento que vamos a aceptar, vemos cada nivel, la superficie que tendría en metros cuadrados y el perímetro del suelo. Entonces, esta tabla es de gran ayuda a la hora de realizar mediciones de nuestro proyecto, porque al igual que hemos hecho el área común del piso, pues nos va a ayudar a realizar mediciones. Por ejemplo, si nos venimos aquí y creamos otra tabla de planificación, o sea, nos podría ayudar para hacer los presupuestos de nuestro edificio. Por ejemplo, se me están ocurriendo los muros. En el caso de que tuviéramos creado los muros, pues hacer una tabla de muros, o una tabla de pilares o pilares estructurales, o de puertas. Y en puertas pues vemos aquí los diferentes parámetros que nos permitiría, por ejemplo, las puertas que estuvieran en un nivel, el nombre, el tipo de construcción, es decir, parámetros que nosotros meteríamos, y luego Revit, pues si le diéramos un precio podríamos obtener los presupuestos y las mediciones de nuestro edificio. Pero bueno, este no es el caso, así que solo voy a explicar para el área común del piso, y esta tabla ya la tendríamos. Entonces, ¿qué sucedería en el caso de que quisiéramos realizar algún cambio en nuestra masa? Si damos a editar in situ, pinchamos nuestra masa en común y damos a pinchar in situ, y por ejemplo cojo este punto y lo modifico,
y luego voy a tabular, cojo este punto y también lo modifico. Vemos que, como habíamos hecho, las líneas son rectas, no tienen ángulo, porque le habíamos añadido aquí otro perfil. Y ya le doy a finalizar masa. Vemos que todas nuestras masas se actualizan. ¿Qué sucede ahora si, por ejemplo, creamos unos suelos? Y creamos suelos por cara. Y ahora voy a pinchar todos y le voy a dar a crear suelos. Ahora yo, cada uno de estos suelos, pues lo podría poner con el suelo que más me gusta a mí. Por ejemplo, voy a colocar suelo con parqué de 32. Y ahora, si nos venimos en masa y emplazamiento y ocultamos nuestra masa, vemos que este ya es todos los materiales que tendríamos en nuestro proyecto. Muy bien, pues si nos venimos otra vez a nuestra tabla de planificación, suelos de masa, vemos aquí que todo sigue exactamente igual, pero en el momento que voy a mostrar otra vez mi masa, por ejemplo, editar in situ, y quiera este punto, por ejemplo, lo voy a modificar drásticamente, finalizar masa. Aquí podéis ver cómo nuestros suelos continúan con los antiguos, es decir, con el suelo de la masa anterior, y la masa se ha modificado porque nosotros hemos modificado los puntos, es decir, que estos suelos no se han actualizado. ¿Qué sucede cuando pinchemos estos suelos? Que ahora Revit nos va a decir que editemos contorno, modificar diferentes elementos o actualizar a la cara. Si llamamos actualizar a la cara, vemos como Revit ya directamente nos ha actualizado todos los elementos a la cara. Ahora, para hacerlo todos de una vez, y si venimos a nuestra tabla de planificaciones, y nos fijamos, nivel 12 tiene 745,89, y ahora al momento que pinchemos filtro, voy a seleccionar un filtro solo los suelos y actualicemos a la cara. Revit nos actualiza los suelos y la tabla de planificación no ha cambiado porque esta tabla de planificación es planificación de suelos de masa, no es de los suelos que habíamos hecho nosotros de parquet o de cualquier otro tipo. ¿Qué sucede? Que estas tablas de planificación las podemos obtener de cualquier elemento que hayamos introducido en Revit, ya sean puertas, ventanas, ladrillos, fachadas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, podríamos obtener información en cuanto a su superficie, o volumen o perímetro que nos pueda ayudar para la ejecución de los presupuestos. Así que de momento lo vamos a dejar aquí. Y ahora lo que quiero es, esto lo vamos a guardar. Familias clase, y va a ser masa edificio clase. Ahora guardarlo. Y ahora lo que quiero va a ser pasar a la siguiente parte del vídeo, en el cual nos vamos a ir a interfaz de usuario, archivos recientes, y aquí en familias pues nos vamos a ir a nueva masa conceptual. Pinchamos en nueva masa conceptual, le vamos a ir a una masa métrica y le vamos a dar a abrir. ¿Qué vamos a crear en esta masa?
Pues aquí crearemos un edificio con una serie de parámetros, controlando por ejemplo la altura, los ángulos de giro, como vimos anteriormente en la familia. Si volvemos a abrir, bueno, vamos aquí en este para enseñaros lo que vamos a hacer en esta familia. Vamos a hacer una familia en la cual crearemos 3 rectángulos. Este será un rectángulo asociado a un punto. Aquí tendremos otro rectángulo asociado a otro punto, sería este el rectángulo, y aquí tendríamos otro rectángulo asociado a este punto. Luego estableceremos una serie de parámetros de tal manera que podamos controlar el ángulo de giro de cada cuadrado, la altura de un punto a otro y luego el ángulo de la longitud de cada lado del cuadrado. Así, de esta manera podemos tener una torre totalmente paramétrica y podremos hacer todas las modificaciones que nosotros queramos. Hay en algunas ocasiones en que estas curvas son muy bruscas, entonces una manera de modificarlo es a través de los parámetros. Aquí establecer diferentes fórmulas, de modo que los ángulos de giro estén siempre comprendidos entre unos valores, unos parámetros dependientes de otros, para tener siempre unas siluetas. Aquí en este caso no hemos hecho fórmulas, porque lo hemos hecho ya para que tenga unas formas o unas curvas muy poco pronunciadas. Así que esto va a ser el siguiente paso. Voy a cerrar esta familia y vamos a empezar desde cero. Para empezar desde cero, lo primero que voy a hacer va a ser vamos a irnos a nuestro alzado y vamos a crear unos niveles. Pero aquí estos niveles no tienen por qué corresponderse, o de hecho no se corresponden con los niveles que creamos en nuestro proyecto, son totalmente diferentes. Aquí son unos niveles que nos van a servir solo para trabajar. Y voy a crear 3 niveles. En lugar de crearlos así, nivel 1 y el 3 que esté abajo, pues lo voy a dibujar más arriba y voy a crear los 3 niveles. Como veis, y esto también pasa en el proyecto, en el momento que está así, que no está en negro y no está en azul, es porque no existe un plano de planta. Aquí ahora sí que no lo pone, es raro. Es esto que está en azul. Cuando esto lo tengamos en azul, quiere decir que tenemos un nivel de planta. Bueno, vamos a continuar. Así que para ello nos vamos a ir al nivel 1 y vamos a dibujar un punto de referencia, como vimos en los vídeos del puente, etcétera, etcétera. Así que un punto, nivel 1 de trabajo, pincho aquí y como vemos aquí aparece que sea modelo, voy a decir que sea de referencia. Y voy a pinchar, se me va directamente a línea, pero no, quiero un punto. ¿Qué sucede? Que cuando son modelos, a la hora de pasarlo al proyecto, pues no, como que se eliminan todas las características que tenían aquí en la familia. Entonces, para hacerlo que en el proyecto mantengan todas las características de los parámetros, me lo tengo que llevar todo siempre en referencia. Así que mucho cuidado con eso, porque creamos aquí una torre, nos la llevamos al proyecto, empezamos a modificar parámetros de altura o de anchura o de giro y vemos que no hace absolutamente nada. Y es porque tiene que ser todo de nivel de referencia. Ya tenemos aquí nuestro punto y vemos que este punto, por ejemplo, lo podríamos girar 45 grados y se giraría. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a dibujar un cuadrado y que el cuadrado también sea de referencia. Voy a dibujar un cuadrado y ahora este cuadrado voy a hacerlo así. Es más, voy a hacerlo mejor. Voy a dibujar un cuadrado con línea modelo para que veáis lo que sucede. Si ahora es línea modelo y ahora me voy a poner nuestras cotas, aquí le doy igual,
y aquí le doy igual para que sea equidistante. Y ahora vengo aquí a nuestras cotas y le voy a poner unos valores. Le voy a decir que va a ser un parámetro ejemplar a 1 y este va a ser el lado, también crear un parámetro, y va a ser b del nivel 1, que sea ejemplar. Vamos a aceptar. Si ahora venimos y cambiamos nuestros valores y damos, por ejemplo, aplicar funciona, aplicar y funciona. Por ahora todo funciona perfectamente. Y si venimos aquí y ahora giramos con 45 grados, vamos a aplicar, vemos que no está acorde. ¿Eso a qué es debido? A que nuestro plano no está asociado con el plano del rectángulo, porque el rectángulo lo hemos dibujado en el nivel 1 y el plano está del punto sería este. ¿Qué sucede? Que habría que dibujar el plano o el rectángulo como base de este plano. Así que voy a volver atrás. Este rectángulo lo voy a borrar y voy a dibujar otra vez un cuadrado, y aquí voy a seleccionar y voy a seleccionar un plano de referencia que va a ser el plano del punto, este chiquitillo. Y ahora ya sí que me pongo a dibujar mi cuadrado. Distancia, y ahora hago exactamente con este punto. Ahora esto le vamos a poner el A1 que teníamos de antes, y este le vamos a poner también el B1 de antes. Estas cotas la vamos a desplazar y esta la vamos a poner aquí distante, la vamos a desplazar también un poco. Y ahora si pinchamos en nuestro punto y giramos 45 grados y vamos a aplicar, nos pone que las líneas de referencia de las cotas han dejado de ser paralelas. Si decimos eliminar referencias, vemos que nos elimina la referencia de las equidistancias. ¿Qué sucede? Que para eliminar eso, lo que hay que hacer, vamos a eliminar las cotas de la equidistancia. Este es un primer error. Y las cotas hay que mantenerlas desde una línea y la vertical, pero del plano del punto, no de los ejes de referencia. Y ahora hacer exactamente lo mismo. Ahora sería de esta y de esta. Y damos equidistancia. Y ahora si pinchamos en nuestro punto y giramos 45, vamos a aplicar, vemos ya que no tenemos ningún tipo y se vuelve todo equidistantes. Entonces, si nos vamos a nuestra vista, ya tendríamos nuestro punto con su rectángulo, y ahora lo que voy a hacer va a ser copiarlo en el nivel 2 y en el nivel 3. Así que me voy, pincho el rectángulo, pincho el punto, voy a copiar, le digo que lo quiero alinear con nivel seleccionado. Selecciono nivel 2 y voy a hacer exactamente lo mismo con el nivel 3. Ahora ya tengo nuestros parámetros, lo único que veis, tengo la equidistancia pero no tengo la cota de un lado a otro, entonces eso lo tenemos que poner cada uno. Me voy a fijar aquí abajo que es la cota 1 en este lado, así que voy a colocar de aquí a aquí
no sé dónde están las cotas, y eso, la forma de solucionarlo es, pinchamos en cota, definir, nos vamos a nivel 2 y ya establece nuestra línea de cota en el nivel 2, y exactamente para esto. Y aquí nos vamos a, este sería el B2, lado B nivel 2, y este sería el lado A2. Y ahora voy a hacer exactamente lo mismo con la parte superior. ¿Qué sucede? Que ahora me dibuja la cota en el nivel 2 y yo lo que quiero es dibujarla en el nivel 3. Así que me voy a esta cota, creo un parámetro que va a ser el parámetro a nivel 3, ejemplar, y esta cota creo otro parámetro que va a ser b nivel 3, ejemplar. Voy a aceptar y ya veo aquí que voy creando los diferentes puntos. Tengo el A1, el A2, A3, B1, B2, B3. Voy a poner todos con la misma cota, control y aceptamos. Otros parámetros que puedo incluir, pues si pinchamos en el punto, en este punto vemos aquí que tiene ángulo de rotación. Pues voy a crear un parámetro que va a ser ángulo nivel 3 y que sea ejemplar, y doy a aceptar. Y voy a hacer exactamente lo mismo con estos planos. Crear un ángulo 2 y que sea ejemplar, voy a aceptar. Ahora con este, crear un ángulo del nivel 1 y que sea ejemplar también. Y ahora lo único que me faltaría por definir, si nos vamos a un alzado, sería la cota. Entonces me voy, pincho en los niveles y voy a crear la cota de altura. Esta va a ser la altura 2, porque une el nivel 2 con el nivel 3, y esta será la altura 1 al unir el nivel 1 con el nivel 2. Entonces, por ejemplo, lo voy a guardar porque os recuerdo que esto todavía sigue con líneas modelo. Si pinchamos aquí vemos que son líneas modelo, no son de referencia. Entonces lo voy a guardar para volver a este punto. Guardar, voy a familias clase y torre giratoria clase. Y ahora lo que quiero es, voy a pinchar este rectángulo, este y este, y voy a crear una forma sólida. Y vemos ya que me ha creado una forma. Ahora vamos a jugar con este cuadrado. Por ejemplo, si el A2 fuese más grande, el A2 y el B2. Le damos a aplicar y vemos ya B2 y A2. Si nos vamos a nuestro nivel 2, vemos que está solo cogiendo de un lado. ¿Qué sucede? Que esta línea de referencia no me está guardando la equidistancia. O mejor dicho, no me está guardando el centro de gravedad. Me está dando problemas, así que lo que voy a hacer
pincho este y este, forma sólida. Y si ahora nos venimos y en A2 hacemos 6 y en B2 hacemos también 6 y damos a aplicar, vemos que el centro se nos va todo hacia ese lado, pero yo eso no lo quiero. ¿Qué sucede? Si ahora, por ejemplo, venimos y hacemos que sean todos líneas de referencia, vamos a hacer cambios. Vemos ya cómo el ser línea de referencia ya me ayuda. Pues este ya sería uno de los problemas que ya aparecerían al no tener líneas de referencia y fuesen líneas modelo. Otro de los problemas que me han aparecido a mí al hacer las pruebas es al cargar esta torre con líneas modelo. En el momento que haces giros o cambias altura o anchura, empieza a hacer la superficie cosas raras. Entonces, como veis, siempre hay que utilizar líneas de referencia. Y ahora vamos a jugar. Vamos a crear la superficie. Y vamos a empezar a jugar, por ejemplo, en girar la parte 3 90 grados. Vemos cómo gira. La parte 2 45. Luego, por ejemplo, que la parte del nivel 3 fuera más pequeña. Y que la parte intermedia también fuera más pequeña. Y luego que la altura, vamos a cambiar esta altura, que sea en ambos lados igual. Como veis, ya tendríamos una torre giratoria con la infinidad y la gran posibilidad de todos los parámetros de convertirlos a nuestro gusto en función de nuestras necesidades o nuestro proyecto. Así que la voy a guardar y vamos a trabajar ahora. La voy a cargar en el proyecto. Me da vista, voy a abrir un nuevo proyecto. Vista, interfaz de usuario, plantilla arquitectónica, plantilla arquitectónica, me voy a mi vista en 3D. Y ahora sí que primero voy a esta, la voy a cerrar. Aquí, por ejemplo, se me ha olvidado explicaros, si queremos hacer una extrusión para hacer aquí un hueco, nos podríamos ir a nivel 1. Así, esto lo voy a explicar así rápido. Crear más emplazamiento, más en situ, más a 1, por ejemplo, no, más a 1 no, tiene que ser la misma, editar in situ, y ahora me vendría aquí, vendría mi vista en 3D, y ahora pincharía el perfil que hemos dibujado, crear forma vacía, y aquí podríamos hacerlo más alto o más bajo. Vamos a finalizar masa
Y aquí vemos cómo nuestra masa nos la ha hecho. Lo que no ha hecho ha sido cortarnos nuestros suelos. Si pinchamos y borramos, ya tendríamos nuestra masa. ¿Y ahora qué sucede? Pues aquí sería, con esta masa, sería volver a crear nuestros suelos. Así que esto lo voy a borrar ya, solo para haceros un hincapié. Esto también. Masa, edificio, clase. Y ahora esta la voy a llevar al proyecto que acabamos de abrir. Arquitectura, componente. Vemos aquí que ya se me ha cargado torre giratoria clase. Y voy a hacer, por ejemplo, 3. 2. Y 3. Y a este, pues, editar tipo, duplicar, y le va a ser torre giratoria clase 2. Y esta va a ser editar tipo, duplicar, tipo 3. Ahora, cada una de estas podríamos hacer los cambios que nosotros quisiéramos. A esta, por ejemplo, le vamos a poner una altura más pequeña, de la mitad. Vemos cómo se quedaría. Y a esta, por ejemplo, le vamos a cambiar los giros. Vamos a ponerle un giro aquí de 90 y aquí de 150. Vemos ya cómo ha cambiado. Y ahora el siguiente paso va a ser, pues, crear nuestras suelos de masa. Así que pincharíamos suelos de masa y vemos que solo tenemos nivel 1 y nivel 2. Entonces lo primero que voy a hacer, bueno, voy a crearlo, voy a aceptar, y ahora lo que quiero es crear más niveles. Entonces me iría a mi alzado norte y pincharía en 1, pincharía aquí en matriz, empezaremos clic y le voy a poner 10 metros para no tener muchos niveles, y ahora le voy a poner 10 niveles en total. Vemos que todavía no llega, le voy a poner 15 y así ya estaría. Me llegaría hasta el nivel 13. Entonces ahora cuando pinchemos en nuestra masa, suelos de masa, pues sería pinchar del 1 al 13 todos. Cuando pincho del 1 al 13 pulso la tecla de altura del Shift. Así que damos OK y Revit ya nos crea todos esos tipos. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con este. Pincho en este, Shift de altura mayor. Y ahora voy a hacer lo mismo con este, que yo creo que este me va a llegar desde el nivel 1 hasta el nivel 6. Voy a añadir otro, un nivel 7. Y ya tendríamos nuestras 3 masas. Ahora el siguiente paso sería realizar nuestras tablas de planificación y cantidades de las 3 masas. Antes la vimos de una, pues ahora vamos a ver de cómo se podría hacer de cada una de ellas. Así que para eso nos iremos a vista, tabla de planificación y cantidades, y haríamos exactamente como si fuera para una masa y suelo de masa. Aquí empezaremos a meter los niveles, por ejemplo nivel 1,
área común del piso, perímetro del suelo y volumen del suelo. Damos a aceptar y aquí obtendríamos todo por niveles y todo. Como veis, aquí podemos hacernos una idea que habría como 3 edificios hasta el nivel 13, y otro hasta el nivel 7, pero yo no sé cada edificio cuál es el que corresponde en mi plano. Entonces la manera de solucionarlo es irnos y en tabla de planificación vamos a crear un nuevo parámetro. Vamos a editar y aquí vamos a crear un parámetro que lo vamos a llamar nombre del edificio, y este en lugar de longitud va a ser un parámetro tipo texto. Vamos a aceptar y esto quiero que vaya hacia arriba porque va a ser el que me defina todo. Voy a aceptar y vemos que nos ha creado aquí una columna que está totalmente en blanco y ahora le tenemos que dar los valores. La manera de introducirle los valores de nuestro edificio para que esa columna sepa que esto es el edificio 1, 2 y 3, pues es muy sencillo. Pinchamos, hacemos un filtro y nos vamos a quedar solo con suelo de masa. Vamos a aceptar y aquí sabemos que en estos 3 masas de flor habíamos creado un parámetro que es el nombre del edificio, así que le vamos a poner edificio 1 y vamos a hacer exactamente lo mismo con los restantes. Filtro y aquí ponemos edificio 2 y ya para terminar le vamos a hacer exactamente lo mismo y edificio 3. Al ser un parámetro solo de masa de suelos, si pinchamos por ejemplo en esto y es nuestra forma, vemos que aparecen parámetros pero no aparece el nombre del edificio. Eso tenerlo en cuenta que es algo que está asociado solo a los suelos de masa. Si volvemos a nuestra tabla de planificación, vemos como ahora ya sí que está 1, 2 y 3. Y ahora vamos a editar esta tabla porque hay muchos parámetros, muchos datos, pero un poquito desorganizados. Entonces la manera de organizarlos será a través de clasificación. Vamos a empezar por ejemplo con el nombre del edificio. Tengo un encabezamiento. Vemos ya que cada un encabezamiento ya me los empieza a distinguir. Da igual que me meta aquí en campos, editar y luego pinche aquí, que me venga aquí directamente y me aparezca esto. Luego el segundo quiero que sea de nivel. Si damos aquí encabezamiento, vemos que de esta manera no nos gustaría porque es más confuso. Entonces damos a aceptar y ya no lo crea. ¿Qué vamos a crear ahora? Si nos venimos a formato, como esta columna no nos da mucha información, lo que quiero es ocultarla. Campo oculto. Vamos a aceptar y vemos cómo empieza el encabezamiento con nivel 1, 2, o sea edificio 1, 2 y 3, y luego los niveles. Ahora quiero obtener cantidades totales. Si nos venimos a pie de página, pues quiero que en el pie de página aparezcan solo totales. Aceptar y vemos que no ha hecho nada. Eso puede ser a que si nos venimos aquí al formato, en área común del piso, venimos y ponemos calcular totales, vamos a aceptar, vemos como directamente ya nos ha calculado las totales de área común del piso de esta zona y de esta zona. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con las otras. Perímetro del suelo, quiero que me calcule los totales. Y volumen del suelo, quiero también que me calcule los totales. ¿Qué sucede si no le ponemos aquí y quitamos esto? Que nos quita todos los totales. Voy a dejarlo. Vemos aquí que no nos modifica, que no hay diferencia entre títulos, recuento y totales o solo totales. Lo dejamos así.
Y luego, por ejemplo, si quisiera obtener los totales generales, pues vendré aquí, ya cuento solo totales, doy a aceptar y vemos como al final nos aparece aquí una línea con todos los totales. Así ya tendríamos nuestra tabla de planificación de suelos de masa un poquito más ordenada. Edificio 1, nivel 1, 900 metros cuadrados con un perímetro de 120 y un volumen de suelo de metros cúbicos. Entonces esta parte ya la tendríamos. Ahora, por ejemplo, si quisiéramos que estas tres estuvieran cortadas por una forma vacía, podemos ir a nivel 1 y si cogemos arquitectura nivel 1 y dibujamos masa 1, vamos a dibujar una línea si pinchamos y hacemos la forma vacía, vamos a bajarlo un poco para finalizar masa. Esta masa no tiene geometría sólida que pueda cortar sus formas vacías, es decir que Revit en este caso no nos deja hacerlo con una forma vacía. Si volvemos hacia atrás y en lugar de coger la forma vacía pinchamos y creamos una forma sólida y luego bajamos, vamos a bajar a esa altura, vamos a finalizar masa y ahora vamos a utilizar la herramienta de corte. Pinchamos primero un elemento y luego el elemento que va a ser cortado. Vemos que ya aquí ha hecho el corte y ahora hacemos exactamente lo mismo, corte este elemento y luego este. Ahora ya si queremos eliminamos esta parte, la ocultamos y vemos cómo ya tenemos nuestra abertura. ¿Qué nos faltaría ya para hacerlo totalmente? Vamos a eliminarlo. ¿Qué nos faltaría ya para terminar este vídeo? Pues el siguiente paso va a ser crear lo que serían los suelos, la fachada y vamos a crear una especie de jardín o muros interiores. Así que los suelos ya lo vimos anteriormente. Si pinchamos nuestra masa y seleccionamos solo los suelos de masa y nos vamos a arquitectura y creamos suelos por cara, me dice selección múltiple, le voy a seleccionar todos, crear suelo. Ya hemos seleccionado todos los suelos y ahora lo que quiero es que todos estos suelos, filtro, suelos, voy a seleccionar, sean por ejemplo con parquet. Voy a desactivar la visualización de mi masa y ya veo como todos los suelos de mi edificio con este giro son de parquet. ¿Qué quiero ahora? Quiero que la fachada sean una la voy a dibujar de ladrillo y la otra voy a hacer un muro cortina. Entonces me vendría a arquitectura, sistema de muro cortina y ahora me dice selección múltiple, crear sistema. Pues voy a seleccionar solo esta cara y crear sistema. Ahora vemos, si pinchamos en esta cara, vemos todas las rejillas y todo como en los paneles o muros cortinas que habíamos visto anteriormente, que podemos editarlo totalmente con los montantes, rejillas, etcétera. Podemos hacer eso o también podemos editarlo en rejilla de muro cortina, podemos hacerlo manualmente. Por ejemplo, podemos añadir uno en cada forjado. Etcétera, etcétera. Podemos ir haciendo todo lo que queramos.
Podemos eliminar segmentos, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede ahora? Que claro, ya tenemos nuestra rejilla, y si cargamos nuestros paneles adaptativos que vimos anteriormente, vamos a abrir uno, vamos a abrir pruebas, panel muro cortina 1, que vimos ya en otros vídeos de cuando estuvimos viendo paneles de muro cortina, y lo cargamos en nuestro proyecto. Si ahora venimos aquí con componente, ya lo tenemos aquí cargado, y ahora ya solo es coger los puntos, punto, otro punto, otro punto y otro punto. Y si nos acercamos, vemos cómo se forma nuestro panel muro cortina con nuestra clips, etcétera, etcétera. Aquí yo creo que no hemos colocado bien los puntos, pero bueno, la metodología sería esta. Aquí comentaros: panel muro cortina ninguno, condición de unión, rejilla, todos los parámetros que podamos modificar. Y esto nos va a servir especialmente para obtener los puntos en el cual podamos instaurar nuestro panel adaptativo. Ahora voy a dibujar otra cara, me voy a venir a este lado y voy a dibujar una estructura que sea un muro estructural. A lo mejor lo voy a hacer muro por cara. Voy a coger esta cara, aquí se nos ha ido propiedades, ya está, se nos había ido esta parte, ya la tenemos aquí en propiedades. Y ahora este, que es el muro o la cara que hemos hecho, vamos a ponerle un muro de ladrillo visto. La realista, que voy a quitar mi masa. Por el momento esto sería todo lo que tenemos en nuestro proyecto, con estos suelos, nuestro muro cortina que hemos instaurado, nuestro panel adaptativo de rejilla, y aquí tendríamos nuestro muro. ¿Qué sucede ahora? Que yo quiero aquí, por ejemplo, hacer una terraza, y la terraza la quiero en esta planta que es en el nivel 5. Bueno, pues de momento voy a dibujar los planos o los niveles, pues solo tengo nivel 1 y nivel 2, así que me vendría a vista de plano, planta, y voy a dibujar solo el 5. Y en el 5 vemos aquí que esto sería el muro cortina. A ver. Estos serían nuestros paneles de muro cortina y esto sería nuestro ladrillo. El caso que vamos a dibujar ahora, por ejemplo, nuestros muros. Así que vendría aquí un muro estructural, y como lo habíamos hecho en el nivel 5 con un desfase de 0, restricción superior nivel 6, de aplicar, de momento
voy a ver qué pasa. Voy a ponerlo no conectada y voy a dibujar nivel 5, desfase 0. Si me voy a mi vista en 3D, aquí vemos ya que sobresale mi muro y vamos a ver, porque lo que quiero es, en este caso, como tengamos estas cosas, aquí vemos que también sobresale. ¿Cómo puedo hacer para que mi muro se corte? Pues muy sencillo, nos venimos a nuestro nivel 5, sombreado, y aquí vamos a hacer vista y vamos a hacer una sección. Vamos a hacer una sección que venga de aquí a aquí. Le vamos a girar la sección y nos venimos aquí a verla. Y en esta sección, aquí lo vemos, tenemos nuestro muro y luego nuestro muro cortina, que sería esta recta. Entonces pincharemos en nuestro muro, editaríamos el perfil, y lo que haría sería dibujar una línea desde ese punto hasta ese punto, por ejemplo. Y ahora esto, como tienen que ser superficies cerradas, lo cortaríamos así y esta de exterior la borraríamos. Si nos venimos a nuestra vista en 3D, vemos ya cómo nuestro muro se ha quedado totalmente embebido. Y podríamos hacer exactamente lo mismo para esta parte. Pero bueno, en esta parte lo que quiero hacer ahora va a ser, en el nivel 5, quiero dibujar, quiero editarlo, a ver, quiero editar y quiero dibujar la terraza. Entonces muro básico no, lo que voy a coger va a ser el suelo y voy a editar este contorno. Y en este contorno pues voy a dibujar unas líneas que van, por ejemplo, aquí así, según como queramos nosotros. Y ahora vamos a cortar esta parte y esta las vamos a unir para crear un contorno cerrado. Y aquí, por ejemplo, le voy a poner que sea circular y esta parte la voy a borrar. Le voy a dar a aceptar. Si nos venimos a nuestra vista, vemos cómo ha salido. ¿Qué sucede? Que aquí ahora pues me haría falta pues una barandilla. Entonces me voy a ir, por ejemplo, a arquitectura y voy a dibujar una barandilla. Voy a mi nivel 5 y voy a coger para dibujar la barandilla pues las secciones o los límites. Vamos a aceptar. Me voy a mi 3D y vemos que la barandilla nos la ha dibujado en el nivel 1. Bueno, pues lo ponemos en el nivel 5, clicar y ya tendríamos nuestra barandilla. Claro, esta barandilla la podemos editar de otras maneras, pero no es el caso de este vídeo, así que la vamos a dejar así sencilla. Y ahora lo importante, ¿cómo creo un hueco en esta superficie? Pues la manera de crear un hueco es muy sencilla. Sería irnos a nuestras familias y nos vamos a ir, por ejemplo, a nuestra familia de puerta. Vamos a nueva familia, nos vamos al apartado de puerta, métrica. Y en puerta métrica, si nos vamos a nuestra vista en 3D, lo que vamos a hacer va a ser quitar este marco, que no nos hace falta, y este marco, que tampoco nos hace falta.
Y aquí en parámetros, pues esto lo vamos a eliminar, que tampoco nos hacía falta, como lo vimos también en el vídeo de puertas. Y ahora esto, que sería el hueco, lo vamos a cargar en el proyecto. Vamos a aceptar. Y ahora esta familia pues la vamos a colocar. Arquitectura, puerta, familia 5, que será la del hueco, y la vamos a colocar ahí. Ahora esta puerta la podemos editar. Como veis, la franja es vertical porque Revit siempre dibuja las puertas en vertical, pero claro, nuestro hueco nos lo hace con la sección de nuestra fachada. Ahora esta familia la podemos editar fácilmente con, tenemos aquí altura, le podemos poner 5 metros de altura y de hueco 15. Vamos a aceptar y vemos el hueco que nos ha creado. ¿Qué sucede? Que ahora este hueco, a lo mejor por ejemplo, ya para aprovechar este muro, pues lo podríamos alinear esta cara con esta y vemos cómo ya queda totalmente. Y esto lo podríamos hacer un poco con todo. Aquí vemos que esto no sé por qué motivo se nos ha desactualizado, pero lo vamos a actualizar a la cara. No, pues sí, no, perdemos esto. A ver. Vamos a cambiarlo. Así parece que funciona mejor. No sé por qué situación esto se nos había salido fuera de lo que era nuestra fachada. Si tenemos estas esquinas, pues esto es tan sencillo como nuestra barandilla, editar camino y añadir esta parte, esta línea. Vamos a aceptar. Aquí se nos solapan. Vamos a irnos a nuestro nivel 5. Y ya está. Como veis, ya tenemos solucionado el problema de los huecos. Y ahora, por ejemplo, en esta zona podríamos hacer un sistema de muro cortina. Sistema de muro cortina. Pero más que un sistema de muro cortina sería un muro estructural. Y en el muro estructural sería un muro cortina simple. Pintaremos esa línea y vemos que está en el nivel 2, le pondríamos en el nivel 5 y el nivel superior que no estuviera conectado. No sé por qué me dice que los muros se solapan. El 5. Ahora parece que ya. Y aquí ya tendríamos nuestro muro y, por ejemplo, en lugar de 4 que fuera de 2 metros.
Y ahora en este muro cortina vemos que tenemos dos muros. Vamos a quitar uno. En este muro cortina pues podríamos añadir rejillas. Podríamos añadir rejillas. Esto, claro, aquí no tiene mucho sentido porque hemos dibujado unos suelos con mucha distancia, pero a lo mejor este muro cortina que llegara hasta el forjado, entonces lo podríamos atar, el muro cortina lo podríamos enlazar con la parte superior, etcétera, etcétera, pero no me quiero liar mucho más. Luego a este muro cortina le podemos meter, ya lo tenemos aquí, pues los montantes que queramos. Le podríamos meter también puertas. Como vemos no tenemos ninguna puerta de cristal, entonces sería cargar familia y nos tenemos que ir a puertas, puertas externas, puerta abatible, un muro cortina. Entonces vemos que ya arquitectura, puerta, si vamos a tabla y seleccionamos un panel acristalado, vemos aquí que ya podemos cambiarlo y aquí ya tendríamos una puerta. Vamos a bajarlo o vamos a intentar ahí. Aquí deberéis de utilizar mucho la herramienta alinear, pero vemos que no está bien, es decir, que este muro cortina, si pinchamos aquí, siempre tenemos aquí desfase de base, desfase superior, ángulo aquí vertical 1.0, nos da problemas, pero bueno, no quiero continuar con esto porque si no el vídeo se nos haría muy largo y voy a pasar a la siguiente fase. Le podemos dar aquí también a lo mejor unos parasoles como hicimos, y la siguiente fase es crear una ventana que si creamos por ejemplo una ventana, la ponemos aquí, vemos como el hueco es inclinado y la ventana es vertical. Entonces, ¿qué sucede? Que tendríamos otra vez que colocar como un panel adaptativo. Nos iríamos a Revit, nuevo, vista, interfaz de usuario, archivos recientes, familias nuevas, ventana métrica, y ahora esta ventana, si la vemos en 3D, vemos que está totalmente vacía, así que vamos a cargarla en el proyecto. Y vamos a dibujar esta ventana. Ventana, familia 6. Voy a dibujar por ejemplo aquí. Ya tenemos el hueco. Ahora, ¿qué sucede? Pues vamos a dibujar el panel que habíamos cargado antes de muro cortina, lo vamos a dibujar aquí. Vamos a coger los puntos que para lo que nos valen los huecos, independientemente de si este es el orden o no. Vemos que esto no sería el orden. Voy a poner componente para que lo veáis.
y así sin quererlo pues nos va a salir como si fuera un parasol el montante de nuestro muro cortina. Pero bueno, así nos sirve para que veáis la diferencia, la importancia que tienen los huecos. Luego esta pared la podríamos dejar así o cortarla con el perfil como hicimos anteriormente con el muro cortina, con el otro lado, con este lado sería exactamente igual. Y básicamente esto sería todo un muro cortina, crear el hueco, editar el perfil del suelo, etcétera, etcétera. Os voy a enseñar el que había hecho antes, que tampoco le había dedicado mucho tiempo, pero un poquito mejor sí que había salido. En el anterior también añadí unas plantas, es decir, luego ya es ir añadiéndole diferentes cosas según nuestros gustos o el proyecto. Como veis, en esta salió un poquito mejor, pero tampoco mucho más. Le metimos aquí un parasol. La manera de darle el parasol, por ejemplo, es muy sencilla. Un parasol es básicamente sería una rejilla, una barandilla. Si nos venimos nivel 5, cogeríamos por ejemplo esta línea, vamos a aceptar, y aquí la vamos a editar. Editar tipo, duplicar, parasol. La voy a hacer rápido, pero ya hicimos un vídeo también cuando vimos el comando de barandilla de cómo hacerlo. Y sería pues nada, aquí estructura barandal, insertar, por ejemplo desfase 5, 1, 1.5. Esto habría que hacerlo con menos diferencia, y en perfil vamos a poner los mismos. Podríamos cargar un perfil, pero bueno, eso ya lo vimos en los vídeos. Y aquí este sería ninguno. Y vemos como ahora si esto lo subimos a nuestro nivel 5, vemos que estaría en el suelo. Le damos un desfase de a lo mejor 2 metros y vemos como ya le podríamos dar ahí pues nuestro parasol. Luego le podríamos colocar plantas, etcétera, etcétera. Plantas así. Pero bueno, esto ya es dedicarle tiempo e ir probando de una manera u otra. Así que por mi parte ya vimos cómo se hacían las torres giratorias con parámetros. Luego hemos visto la importancia que tienen el tema de los huecos y esto, el tema de los muros para darles el perfil, cómo crear los suelos con terrazas, luego darles un parasol, crear en el otro lado un muro cortina con diferentes montantes, etcétera, etcétera. Y esto es de las otras familias que nos hemos traído. Así que básicamente esto ha sido todo por este vídeo. Aquí os dejo para que hagáis vosotros vuestras pruebas y hagáis cosas más bonitas y mejores que estas. Y nada, espero que este vídeo sobre masas y trabajar en situ en nuestro proyecto os haya servido. Y nada, os espero para el siguiente vídeo y muchas gracias. Hasta luego.